Un guardaespaldas humano sangra por un diplomático alienígena y ella rompe el protocolo por él. Jude Arlo sintió el peso de escrutinio cuando subió a la estación diplomática orbital Harmony. Cada superficie reluciente reflejaba su forma humana desplazada en medio de las elegantes figuras más altas de los Zarati delegación. Su asignación de último minuto al destacamento de seguridad no le había dado tiempo para revisar todos los protocolos, pero él sabía lo básico. Mantente invisible. Mantente alerta. Y sobre todo, no interactúes con la embajadora Iria a menos que sea absolutamente necesario. Sargento Arlo, trate de no hacerlo, mira fijamente a los dignatarios. Los Zarati lo encuentran ofensivo, murmuró el comandante Vega, cayendo al paso junto a él. Sí, señor, respondió Jude, obligando a sus ojos al piso pulido mientras mantenía una conciencia periférica. ¿Cualquier particular por qué me sacaron de licencia para esta tarea? La expresión de Vega se tensó, 3 miembros del personal de seguridad enfermaron repentinamente. Probablemente algo en el aire recirculado de la estación sus sistemas no pude manejarlo. Eras el único con entrenamiento en adaptación xenobiológica disponible. Algo sobre esa explicación no le sentó bien a Jude. Pero antes de que pudiera investigar más, ella procesión se detuvo. La delegación humana llamó la atención como embajadora de Zarati se acercó. Entonces Jude la vio. La embajadora Olria se movió con un fluidogracia que hacía que los humanos a su alrededor parecieran incómodos en comparación. Su piel tenía una sutil luminiscencia con delicados patrones que cambiaban con sus movimientos. Las reuniones informativas oficiales no lo habían preparado para la realidad de ella, presencia, dominante pero etérea. El embajador Reeves la saludó contraparte humana, su voz con matices musicales. Confío en que su viaje fue cómodo. Embajador Reeves dio un paso adelante. Bastante agradable. Gracias. Nos sentimos honrados de continuar estas negociaciones históricas sobre Armonía Estación. Mientras los diplomáticos intercambiaban bromas, Jude escudriñó el gran salón de recepción. Algo se sintió mal. El destacamento de seguridad de Zarati flanqueaba a su embajador en una formación estándar, pero su atención parecía dividida. Director Nartan, su jefe, seguía tocando un dispositivo de comunicación en su muñeca. Jude cambió ligeramente de posición, ganando un mejor vista de los balcones superiores. Un destello de movimiento llamó su atención, alguien agachándose detrás de una columna que no vestía uniforme de estación ni atuendo diplomático. Comandante, susurró Jude, nivel superior del cuadrante noreste. Vega siguió su mirada. Probablemente personal de la estación. No con esa ropa, Jude respondió. Otro movimiento, esta vez desde la esquina noroeste. Múltiples posiciones. Esto no está bien. Antes de Vega podía responder, Jude lo vio. El destello inconfundible de un arma siendo ensamblada. Protocolo disuelto en un instantáneo. Se lanzó hacia adelante, cruzando la zona diplomática sin contacto y derribando al embajador Olria al suelo como un vino agudo llenó el aire. La explosión que siguió envió fragmentos de cristal decorativo lloviendo donde ella se había puesto de pie segundos antes. Quédate abajo, ordenó Jude, protegiéndose su cuerpo con el suyo mientras el caos estallaba a su alrededor. ¿Cómo te atreves? Iria comenzó su voz indignada debajo de él. Una segunda explosión interrumpió su protesta. Jude los rodó detrás de un pilar como Zarati y las fuerzas de seguridad humanas se apresuraron a establecer una posición defensiva. 3 asalantes, informó en su comuna, 2 en el balcón norte, uno moviéndose hacia la salida este. Director Nartan ladró órdenes a su equipo en el idioma Zarati, pero su formación se estaba desmoronando en el caos. Judas Manchado, uno de los atacantes, se mueve a una nueva posición con una línea de visión clara hacia su ubicación. Necesito llevarte a la habitación segura. Le dijo a Iria, quédate cerca. Sus ojos con su distintivo pupilas verticales ensanchadas. Mi asesor, Trescol. Su equipo está siendo manejado. Jude se lo aseguró, aunque no tenía idea de si eso era cierto. En este momento, tú eres la prioridad. Un disparo pasó chisporroteando junto a ellos, abrazando el pilar a centímetros de la cabeza de Oliria. Jude tomó una decisión en una fracción de segundo, sacando su arma. Cuando yo muévete, quédate detrás de mí. Sin esperar a que ella estuviera de acuerdo, se salió de la cobertura y disparó 3 tiros precisos. El atacante en el balcón cayó, su arma golpeando el piso de abajo. Muévete, ordenó,
agarrando a Olivia, brazo y propulsándola hacia la puerta de seguridad más cercana. Llegaron a la mitad del pasillo cuando dos más los atacantes surgieron detrás de la división diplomática. Jude empujó a Iria detrás de una mesa volcada y tomó posición en su eje. Humano, uno de los atacantes gritó con acento estándar. Hazte a un lado. Este no es tu pelea. La respuesta de Jude fue un disparo limpio que inutilizó el brazo del arma del orador. El segundo atacante corrió hacia adelante, empuñando lo que parecía una espada ceremonial. Jude conoció a la cabeza de carga, bloqueando el empuje del cuchillo y contrarrestando con un golpe en la garganta del atacante. El Zarati era más fuerte que un humano, pero Jude se había entrenado específicamente para combate interespecies. Usó el impulso del atacante contra ellos, redirigiendo su fuerza a un lanzamiento. Eso los hizo estrellarse contra una vitrina. Cuando el atacante se levantó, Jude estaba esperando. La pelea que siguió fue breve pero brutal. Jude se movió con precisión eficiente, cada ataque apuntó a vulnerabilidades específicas en fisiología de Zarati. En cuestión de momentos, el atacante quedó inconsciente. Respirando con dificultad, Jude regresó a Iria, quien miró fijamente a él con una expresión que no podía leer. ¿Está herido, embajador?, él preguntó, escaneándola en busca de signos de daño. Estoy ilesa, respondió lentamente, su mirada pasando del atacante inconsciente de regreso a Jude. Tú sabías exactamente dónde atacar. No hubo tiempo para explicar su formación especializada. El sonido de acercarse los equipos de seguridad resonaron por el pasillo. Necesitamos llegar a la habitación del pánico, insistió Jude, ofreciéndole la mano. Ella dudó solo un momento antes de tomarlo, sus dedos se enfriaron contra su piel. A medida que avanzaban a través del caos hacia la seguridad, Jude sintió sus ojos en él. Cuando miró hacia atrás, el desdeñoso la máscara diplomática se había caído, reemplazada por algo mucho más peligroso para su relación profesional. Por curiosidad, llegaron a la puerta de seguridad justo cuando el principal asesor de Trask y Oria corrió hacia ellos. Embajador, la seguridad de estos humanos ha fallado catastróficamente. Debemos llevarte a nuestro barco de inmediato. Este humano, respondió Olria, haciendo un gesto a Jude, acaba de salvarme la vida mientras su director de seguridad todavía estaba evaluando la amenaza. El rostro de Treski se oscureció de vergüenza o enojo. Ah. Afortunada coincidencia. El director Nartan tiene la situación bajo control ahora. ¿Lo hace? El tono de Iria era escéptico, entonces quizás pueda explicar por qué un guardaespaldas humano vio a los asesinos antes que todo nuestro equipo de seguridad. Jude mantuvo una expresión profesional, pero por dentro estaba sorprendido por ella. Defensa. Embajador, dijo en voz baja, deberíamos continuar esta discusión dentro de la sala segura. Iria sostuvo su mirada por un momento, luego asintió. Por supuesto, sargento. Arlo, él suministró. Jude Arlo. Sargento Arlo, repitió, memorizando su nombre. Parece que te debo mi gratitud. Como la puerta de seguridad sellada detrás de ellos, Jude sabía que el incidente diplomático apenas comenzaba. Lo que no podía saber era cuán completamente este momento cambiaría tanto sus vidas como posiblemente el futuro de Zarati Humana Relaciones. Absolutamente no. La voz del director Nartan resonó a través de la cámara del Consejo de Emergencia. El humano, los detalles de seguridad han demostrado ser inadecuados. La embajadora Olria requiere protección de los suyos gente. Habían pasado 12 horas desde el ataque. Jude se paró en el desfile descansando la pared, observando cómo se desarrollaba el acalorado debate. El comandante Vega se sentó a la mesa, aparentemente tranquilo, pero irradiando tensión. Con respeto, el director Vega respondió, fue nuestro detalle inadecuado lo que identificó y neutralizó la amenaza. Ouli, sentado a la cabecera de la mesa, había permanecido en silencio durante todo el intercambio. Estudió un bloc de datos conteniendo los hallazgos preliminares de la investigación, su expresión ilegible, una amenaza que nunca debería haberse materializado, intervino Tresk. Nuestra inteligencia indicó que no era creíble peligro para esta cumbre. Jude atrapó al embajador Reeves mirando hacia su lado. El diplomático humano tenía estado presionando para que lo destituyan desde el incidente, no por preocupación por la seguridad de Olivia, sino porque sus acciones habían violado el protocolo diplomático. Técnicamente, debería haber sido confinado a cuartos pendientes de revisión, si se me permite hablar, finalmente dijo Olivia, dejando el bloc de datos. La habitación se quedó en silencio de inmediato.
El ataque fue sofisticado y bien coordinado. Nuestra inteligencia combinada no pudo detectarlo. Esto sugiere que ya sea extraordinario planificación o compromiso interno. Ella volvió su mirada directamente a Jude. El sargento Arlo actuó en instinto y entrenamiento cuando otros dudaban. Eso me parece valioso. El embajador Trescol se inclinó hacia ella, bajando la voz. Permitir que un humano sirva como seguridad personal viola nuestros principios más básicos, protocolos. Entonces quizás nuestros protocolos requieran un ajuste, respondió Olria suavemente. Hasta que identifiquemos la fuente de esta falla de seguridad, estoy ejerciendo mi privilegio diplomático para seleccionar mi propio destacamento de protección. El sargento Arlo servirá como mi guardaespaldas principal durante la duración de estas negociaciones. La habitación estalló en protestas. Judas mantuvo su expresión estoica, pero por dentro estaba atónito. La asignación lo colocaría en el espacio personal del embajador, violando una docena de regulaciones sobre Zarati humano, interacción. Embajador Olivia, el comandante Vega habló con cuidado. Mientras que el sargento Arlo ciertamente es capaz, hay límites establecidos entre el personal de seguridad y los diplomáticos que están cuestionando mi autoridad, comandante. El tono de Olivia seguía siendo agradable, pero el desafío era claro: no, embajador, solo estoy señalando posibles complicaciones. Soy consciente de las complicaciones. Su mirada volvió a Jude. Sargento Arlo, ¿se opone a esto, asignación? Todas las miradas se volvieron hacia él. El protocolo dictaba que se diera ante el comandante Vega, pero la pregunta había sido directa. Sirvo donde se necesita, embajador, respondió simplemente. Entonces está resuelto. Olria Rose, terminando efectivamente la discusión. El sargento Arlo se presentará en mi cuartel en 1 hora para una sesión informativa. El resto del destacamento de seguridad humana continuará con sus deberes regulares. A medida que la reunión se dispersó, el comandante Vega apartó a Jude. ¿Qué demonios pasó ahí fuera?, exigió en un duro susurro. Ella tomó una decisión, señor. Una decisión que te pone en una imposible posición. Los Zarati tienen protocolos estrictos sobre el espacio personal, el contacto físico e incluso el contacto visual sostenido. Un error y podrías crear un incidente diplomático mucho peor que el de ayer. Jude asintió. Entiendo el riesgo, señor. ¿Tú sí? Vega miró hacia la Zarati que se marchaba. Porque no estoy convencido de que la embajadora Olria lo haga. Solo obsérvate a ti mismo, hazlo, y recuerda dónde están tus lealtades. Mentira. 1 hora después, Jude se presentó en la cámara privada del embajador. Una Mavis de aspecto nervioso, con la ayuda de Olria, lo ingresó en una anticámara decorada con extraños especímenes botánicos y brillando suavemente orbes. El embajador te verá en breve, dijo Mavis, mirándolo con cansancio. Por favor, no toque cualquier cosa. Al quedarse solo, Jude examinó su entorno con más cuidado. La cámara se mantuvo a una temperatura más alta que las secciones humanas de la estación, con ajustes atmosféricos que hicieron que el aire se siente ligeramente denso. Reconoció adaptaciones para hacer que el medio ambiente sea más como el mundo natal de Zarati. ¿Le incomoda nuestro entorno, sargento? La voz de Olivia vino de detrás de él. Jude se giró, manteniendo una respetuosa distancia. No, embajador. El entrenamiento de adaptación incluyó condiciones atmosféricas saludables. Ella lo rodeó lentamente, observando. Otra calificación sorprendente. Dime, ¿todo el personal de seguridad humana es tan minucioso preparado? No, embajador. Me especialicé en adaptación xenobiológica y protección interespecies protocolos. ¿Es así como sabías exactamente dónde golpear a mi atacante? La mayoría de los seres requieren años para comprender fisiología Zarati tan íntimamente. Había algo en su tono, no sospecha exactamente, pero intenso, curiosidad. Estudié extensamente, Jude respondió simplemente. Ella dejó de dar vueltas y se enfrentó a él directamente. Los protocolos estándar harían que te quedaras afuera de mis aposentos, revisaras mis rutas de transporte y mantener una distancia respetuosa en todo momento. Eso no será suficiente. Jude levantó una ceja. Embajador, alguien me quiere muerto, sargento. Alguien con acceso y conocimiento. Hasta que sepa quién, te necesito. Cierra.
Ella dio un paso adelante, violando la zona de amortiguación diplomática. ¿Eso te hace incómodo? Mi comodidad es irrelevante para su seguridad, embajador. Una sonrisa tocó sus labios. Que muy humano de ti. Práctico hasta el punto del autosacrificio. Ella dio un paso atrás. Comenzaremos revisando la seguridad arreglos para la recepción cultural de mañana. Espero que tengas ajustes para sugerir. A medida que trabajaban en los planes, Jude identificó y corrigió sistemáticamente las vulnerabilidades en su seguridad. Cada vez, Olria lo miraba con esa misma expresión curiosa, de vez en cuando desafiando sus evaluaciones, pero finalmente aceptando sus recomendaciones. Al final de la sesión, habían reescrito casi todos los protocolos de seguridad para sus apariciones públicas. Los límites habían sido establecidos, luego desmantelado metódicamente en nombre de la seguridad. Y aunque ninguno lo reconoció, algo más estaba sucediendo debajo de la superficie. Una base de confianza, peligrosa y sin precedentes, comenzando para formar entre humano y Zarati. El intercambio cultural Zarati se llevó a cabo en el gran atrio de Harmony Station, transformado para la ocasión con esferas de iluminación flotantes y exhibiciones botánicas vivas. Diplomáticos de 12 especies se mezclaron bajo un cúpula transparente que muestra la espectacular nebulosa más allá. Judas se paró 3 pasos detrás de Oliria, lo suficientemente cerca como para intervenir si es necesario, pero manteniendo la apariencia del protocolo adecuado. Sus ojos barrieron constantemente el sala, catalogando amenazas potenciales y rutas de escape. Embajadora Olria, a diplomático reptiliano, se acercó, inclinando la cabeza en el tradicional saludo Zarati. Los Dravar y la Confederación extiende sus esperanzas de negociaciones exitosas. Iria devolvió el gesto, acogemos con beneplácito el interés de la Confederación en nuestras conversaciones. Mientras navegaba por las corrientes diplomáticas, Jude notó cómo diferentes facciones se acercaron a ella, algunas con genuina calidez, otras con animosidad apenas disimulada. Cuando un grupo de los funcionarios de Zarati de una facción conservadora la acorralaron, la tensión irradiaba de su estrecho círculo. El pacto prohíbe expresamente que se discutan ciertas concesiones, dijo un funcionario lo suficientemente alto como para Jude para escuchar. El pacto también habla de adaptación y crecimiento, respondió Oliria, como sabría si observó la reflexión triple correctamente. El funcionario se puso rígido, ¿te atreves a cuestionar mi observancia? Jude cambió ligeramente de posición, llamando la atención de los oficiales. El movimiento sutil fue lo suficiente como para recordarles que estaban siendo observados. Quizás deberíamos continuar con esta discusión en el templo del discurso, Oliria sugirió suavemente, después de la bendición tradicional, por supuesto. Ella expresión de los funcionarios mostró confusión momentánea, luego comprensión. Lamento no poder para asistir a la bendición de este ciclo, murmuró, retirándose de su presencia. Más tarde, cuando se mudaron aún en una sección más tranquila del atrio, Oliria volvió a mirar a Jude. ¿Conoces la triple reflexión y el templo rituales de bendición? No era una pregunta, pero Jude respondió de todos modos. Tus lugares de cultura importancia en la observancia ritual como prueba de autoridad. El funcionario no pudo asistir a una bendición que no existe. La sonrisa jugó en sus labios. La mayoría de los humanos no reconocerían ese punto de influencia cultural. La mayoría de los humanos no están asignados a proteger a los diplomáticos Zarati. La mayoría de Zarati no lo permitiría, ella respondió, entonces hizo una pausa cuando el embajador Reeve se acercó. El diplomático humano sonrió con fuerza, embajadora Iria, veo que su singular acuerdo de seguridad continúa. Sargento Arlo ha demostrado ser invaluable, respondió Iria. Su conocimiento cultural es particularmente impresionante. La sonrisa de Reeves no llegó a sus ojos. De hecho, uno podría preguntarse por qué un oficial de seguridad posee ese conocimiento especializado. La acusación implícita quedó en el aire. Judas mantuvo su comportamiento profesional, pero Oliria se erizó visiblemente. Uno podría preguntarse por qué un humano la embajadora cuestionaría las calificaciones de su propio personal de seguridad, dijo con frialdad, especialmente cuando las calificaciones ya han salvado vidas. Antes de que Reeves pudiera responder, Mavis apareció al lado de Oliria, susurrándole urgentemente al oído. La expresión de Iria cambió sutilmente. Si me disculpa, embajadora, dijo. Un asunto requiere mi atención. Una vez que estuvieron solos en una pequeña antecámara,
Olria se volvió hacia Jude. Ha habido una comunicación del Alto Consejo. Están preocupados por mi seguridad, arreglos. Quieren que me destituyan, afirmó Jude. Sí, sus ojos se encontraron con los de él, rechazado. Algo tácito pasó entre ellos. Un reconocimiento de la confianza creciente que trascendió su relación profesional. Las negociaciones entran en una fase crítica mañana, continuó. Necesito a alguien en quien pueda confiar absolutamente. ¿Confías tanto en mí? Y confía en lo que he visto, respondió ella simplemente. En mi experiencia, las acciones de los sargentos revelan la verdad de manera mucho más confiable. Más que palabras. Cuando regresaron a la recepción, Judas notó cómo Olivia se colocó a sí misma, manteniéndolo siempre en su línea de visión, un ancla silenciosa en las corrientes políticas que se arremolinan. Y cuando una confrontación diplomática menor amenazó con intensificarse, fue para Jude. Ella miró, sacando fuerza de su presencia constante antes de difundir la situación con Practicé diplomacia. Al final de la noche, algo fundamental había cambiado. Los protocolos de seguridad que alguna vez parecieron como barreras ahora se sentían como líneas arbitrarias en la arena, sin sentido en comparación con la conexión genuina que se forma entre ellos. Una conexión que ninguno de los dos había buscado, pero que ninguno de los dos podía negar. El sitio de negociación era un puesto militar convertido que orbitaba una luna deshabitada, aislada, defendible y según el comandante Vega, mucho más fácil de asegurar que ese circo diplomático. Judas completó su tercer barrido perimetral, verificando metódicamente cada nodo de seguridad. El limitado el personal permitido en el puesto de avanzada significaba que estaba haciendo turnos dobles, pero él prefería que fuera así. Mantuvo su mente ocupado lejos de pensamientos que violaban cada vez más el profesionalismo límites. La sargento Harlow Kerrachen se acercó y le ofreció una taza humeante. ¿Pensaste que podrías usar esto? Aceptó el café con gratitud. ¿Cualquier cosa inusual en el exterior monitores? Todo despejado. Chen se apoyó contra la pared del pasillo. Aunque me di cuenta algo extraño en el manifiesto de suministros de ayer. El inventario médico no coincide con lo que se registró en salida. Jude, muéstrame. En la oficina de seguridad, Chen sacó los registros. Véase, los suministros de requisición incluyen medicamentos estándar, pero hay una inconsistencia en los controlados sustancias. Las firmas de verificación tampoco coinciden. Podría ser un error administrativo, Jude. Dijo. Pero su instinto decía lo contrario. ¿Quién tuvo acceso al manifiesto? Esa es la cosa. Demasiados gente, personal de la estación, personal médico, incluso algunas de las ayudas diplomáticas. Jude descargó los registros en su dispositivo personal. Lo investigaré. No le menciones esto a nadie más todavía. Más tarde esa noche, escoltó Lidia regresó a sus aposentos después de una agotadora sesión de negociación de 12 horas. La tensión de las conversaciones se mostró en el conjunto de sus hombros. El ministro de Comercio está siendo deliberadamente obstructivo, dijo mientras la puerta se cerraba detrás de ellos. La privacidad de sus aposentos se había convertido en un espacio donde los títulos y formalidades desaparecían. Se ha opuesto al tratado desde el comenzando. Sin embargo, usted solicitó su inclusión en la delegación, observó Jude. Mantén a tus aliados cerca y tus oponentes más cerca. Iria se quitó el collar ceremonial, colocándolo con cuidado. En un stand. Prefiero tenerlo donde pueda verlo que trabajando en mi contra desde las sombras. Jude notó cómo ella hablaba automáticamente en yo en lugar de nosotros cuando hacía referencia a su gobierno. No confías plenamente en tu delegación propia. Ella lo miró fijamente. ¿Debería? He revisado la seguridad imágenes del ataque inicial. Los asaltantes sabían exactamente cuándo la redada de seguridad humana dejaría un retraso de 3 segundos, brecha en la cobertura. Dudó y luego agregó, solo alguien con acceso a los protocolos de seguridad lo sabrían. Iria se hundió en una silla. ¿Tú crees hay un traidor entre nosotros? Creo que alguien quiere que estas negociaciones fracasen. Jude le mostró el suministro. Manifiestan discrepancias y están preparando algo. Ella estudió los datos, su oscurecimiento de la expresión. La mayoría de estas sustancias serían letales para Zarati, fisiología. Pero no a los humanos, señaló Jude. Podría escenificarse para que pareciera un intento de asesinato humano. Los ojos de Iria conocía el suyo. Si me matan por aparente acción humana,
el tratado muere contigo, Judas, terminado, y probablemente desencadene un incidente interestelar. Un pesado silencio cayó entre ellos. ¿Por qué son estas negociaciones tan importantes para ti? Jude preguntó en voz baja. Más allá de lo diplomático significado, Iria se puso de pie y se dirigió a la ventana panorámica, contemplando las estrellas distantes. Mi familia fue asesinada en el conflicto fronterizo hace 20 años. Fui criado por una familia humana en un mundo colonial hasta que mi gobierno descubrió mi supervivencia. Su voz no tenía emoción, pero Jude sintió la profundidad debajo. He vivido en ambos mundos. Conozco la cooperación no solo es posible, es necesario. La confesión lo dejó atónito, su historia personal había sido cuidadosamente borrada de todos los registros oficiales. Nunca has compartido eso públicamente. Socavaría mi credibilidad con mi propia gente, dijo. Para ellos, soy de pura sangre aristócrata Zarati, no contaminada por la influencia humana. Jude se acercó, decoro momentáneamente olvidado. Tu secreto está a salvo conmigo. Su mirada se dirigió a la de él. Y saber. La distancia entre ellos pareció repentinamente cargada de posibilidades tácitas. Jude dio un paso atrás, reafirmando los límites profesionales. Debería completar mis controles de seguridad antes del cambio de turno, él dijo. Iria asintió, recuperada la compostura. Por supuesto. Cuando Jude salió de sus aposentos, encontró a Trescle esperando en el pasillo, con los ojos fríos de sospecha. Estabas en la intimidad del embajador, Chambers, durante 19 minutos, afirmó. El protocolo permite un máximo de 5 minutos para consulta de seguridad. Estábamos discutiendo preocupaciones de seguridad, Jude respondió uniformemente, ¿lo estabas? Trescle se acercó. La embajadora Iria puede haber desarrollado una confianza equivocada en los humanos, pero otros no lo he hecho. Recuerde su lugar, sargento. Después de que Tresol se fue, Jude su unidad de comunicaciones zumbó. La voz de Chen sonó tensa y urgente. Arlo, tú necesito ver esto. Imágenes de seguridad de la bahía de carga 3. Marca de tiempo 400 horas. Ella grabación mostraba a una figura encapuchada accediendo a un panel restringido. Cuando se volvieron, su rostro fue brevemente visible, Jude congeló la imagen, ampliándola, revelando un rostro que reconoció de inmediato. Naran, la seguridad Zarati director. Supuestamente sigue en la estación Harmony. La amenaza no era externa. Esoya estaba dentro. No podemos confiar en nadie. La voz de Iria era constante a pesar de la evidencia condenatoria se mostró ante ella. Si Nartan está involucrado, la conspiración llega a los niveles más altos de la seguridad de Zarati. Se encontraban en una cala de mantenimiento elegida por su carencia de vigilancia. Jude había desactivado su unidad de comunicaciones y buscó dispositivos de monitoreo antes de compartir lo que había hecho, descubierto. Tenemos que informar de esto al comandante Vega, dijo. Todavía no. Los ojos de Oliria mantuvo una intensidad feroz. No sabemos hasta dónde se extiende esto en su cadena de mando tampoco. Jude quiso objetar, pero no pudo. La precisión de los ataques, los suministros faltantes, la presencia de Nartan, todo sugería una operación sofisticada con apoyo de ambos lados. ¿Qué hay de tu ayuda? Mavis ha estado contigo durante años. ¿Cuál hace que su colocación sea perfecta para una infiltración a largo plazo? Iria negó con la cabeza. Quiero confiar en ella, pero no puedo arriesgarte. La realidad de su situación se asentó entre ellos, aislados, rodeado de enemigos potenciales con el destino de las relaciones de dos especies colgando en el equilibrio. Necesitamos pruebas que podamos llevar a ambos gobiernos, dijo Jude. Algo innegable. Las negociaciones se reanudan en 6 horas. Nin debe estar planeando actuar pronto, Jude consideró sus opciones. Tendremos que tender una trampa. Hazles pensar que han logrado abrir una brecha entre nosotros. Un desacuerdo público, asintió Olria. Pero en privado, trabajamos juntos. Haré que Chen monitoree los sistemas de la estación en busca de actividad inusual. Ella es la única que estoy seguro de que podemos confianza. Y sugeriré fortalecer las disposiciones de seguridad del tratado. Obligará a cualquiera que se oponga a revelar ellos mismos. La puerta de mantenimiento se abrió de repente. Ambos se congelaron cuando entró el embajador Reeves, deteniéndose brevemente a la vista de ellos. Bueno, dijo ella con frialdad.
Esto ciertamente está más allá del protocolo. ¿Embajador Reeves? Ahórratelo, sargento. Ya he visto suficiente. Sus ojos se entrecerraron. Ella pregunta es, ¿qué voy a hacer al respecto? Iria dio un paso adelante. ¿Qué quieres, Diana? El uso de su nombre de pila pareció sorprender a Reeves. La verdad sería un comienzo. ¿Por qué se reúnen ustedes dos en los pasillos de mantenimiento de salas de reuniones seguras? Pasó un momento de comunicación silenciosa entre Judas y Olivia. Con un asintió sutilmente, ella le dio permiso. Tenemos evidencia de una conspiración que involucra tanto a humanos como a funcionarios de Zarati, dijo, incluidos algunos líderes de inseguridad. La expresión de Reeves cambió de la sospecha a la alarma. Muéstramelo. Después de revisar la evidencia, Reeves se frotó sus sienes. Si tienes razón, todos estamos en peligro. ¿Pero por qué vienes a mí ahora? Porque necesitamos a alguien con autoridad diplomática que no está atada a los canales de seguridad. Iria explicó. ¿Y tú crees que soy confiable porque has sido transparente en tu oposición a mis métodos? Olria dijo, un infiltrado hubiera sido más útil. Un fantasma de una sonrisa tocó los labios de Reeves. Torcido, pero tomaré eso. Mientras formulaban su plan, las luces de emergencia de la estación brillaron de repente. La gravedad artificial fluctuó, enviándolos tambaleándose contra las paredes. Eso no es una coincidencia, dijo Jude, dibujando su arma. Tenemos que movernos. Apenas habían llegado al pasillo cuando una explosión sacudió la estación. Escombros llovió un fragmento de metal irregular que atravesó el brazo de Jude mientras protegía a Olivia. Vete, le gritó a Reeves. Obtenerá el centro de mando. Cuando Reeves desapareció por el pasillo, Jude llevó a Olivia a un servicio adyacente túnel. La sangre empapó su manga, pero él la ignoró, se centró en ponerla a salvo. Estás herido, dijo Olivia, deteniéndolo con una mano en el pecho. No es nada. No es nada. Ella los dedos rozaron su herida, saliendo manchados de carmesí. Sangran tan fácilmente, humanos. Algo en su toque, gentil pero eléctrico, rompió la barrera profesional que había mantenido durante semanas. Sus ojos se encontraron en la penumbra iluminación de emergencia, y de repente el protocolo parecía sin sentido en comparación con la verdad entre ellos. Olria, dijo, usando su nombre sin título por primera vez. Ella se acercó, con una mano apoyada sobre su corazón. Nunca he confiado en nadie de la manera en que confío tú. El momento cristalizó, una diplomática y su guardaespaldas, enemigos por herencia, aliados por elección, y ahora algo más profundo de lo que ninguno de los dos había anticipado. Cuando sus labios se encontraron con los de él, se sintió como el conclusión inevitable de un viaje que habían comenzado en el momento en que él la llevó a un lugar seguro en esa recepción, hall. La explosión había sido solo el comienzo. Durante 3 horas, Jude e Iria navegó por los pasillos de servicio de la estación, evadiendo los grupos de búsqueda enviados por Nartan. Estación. Las comunicaciones se vieron comprometidas, los protocolos de seguridad anulados. Nos están lastimando, susurró Jude mientras hizo una pausa en un cruce. Su vendaje improvisado estaba empapado, la herida más profunda de lo que había admitido. Ingeniería Level es nuestra mejor opción. Podemos acceder a la baliza de emergencia allí. La mirada de Iria se demoró en su lesión. Has perdido demasiada sangre. Estoy bien, insistió. Aunque el mareo sugería lo contrario. Descendieron 2 niveles más antes de encontrarse con un Sealet Mamparo. Jude accedió a la anulación manual, pero el mecanismo se atascó a la mitad. Algo anda mal con el sistema hidráulico, murmuró, encajándose en el estrecho espacio para forzarlo a ensancharlo. La separé abrió su herida, sangre fresca esparciéndose por su uniforme. Jude, detente. Iria tiró de él de regreso, su fuerza lo sorprendió. Hay otra manera. Antes de que pudiera protestar, pasos resonó desde el pasillo detrás de ellos. Una voz gritó en Zarati. La voz de Tresk. Embajador Olivia, nos hemos asegurado la estación. Identifique su ubicación. Iria presionó un dedo contra los labios de Jude, sacudiendo la cabeza advertencia. Permanecieron inmóviles hasta que pasó el grupo de búsqueda. No podemos confiar Tresk tampoco, susurró. ¿Hay alguien de tu lado en quien podamos confiar? Su expresión se endureció. En este momento,
ya no estoy seguro de tener un bando. Encontraron refugio en un bahía de mantenimiento abandonada. La condición de Jude se había deteriorado, su rostro pálido y húmedo. Siéntate, ordenó Olria, guiándolo a una caja de almacenamiento. Necesito tratar esa herida adecuadamente. Rebuscó en los suministros de emergencia de la bahía y regresó con un botiquín médico. Con practicado eficiencia, ella le cortó la manga, revelando la herida dentada debajo. Esto dolerá, advirtió, limpiando la herida. Jude apretó sus dientes contra el dolor, pero no pudo reprimir un silbido cuando se aplicó antiséptico. Lo siento, murmuró ella, la medicina Sarati funciona de manera diferente. Esta es la primera vez que trato a un humano. Lo estás haciendo bien, él lo logró. ¿Dónde aprendiste medicina de campo? Todos los diplomáticos reciben formación médica básica. No siempre podemos confiar en otros. Mientras trabajaba, sus dedos ocasionalmente rozaban la piel sana. Cada contacto enviando una corriente a través de él eso no tenía nada que ver con el dolor. Allí, dijo finalmente, asegurando el vendaje. No es perfecto, pero debería mantenerse hasta que podamos alcanzar la atención médica adecuada. Cuidado. En lugar de retirarse, ella permaneció cerca, con una mano apoyada en la suya, brazo. A la tenue luz, sus ojos reflejaban una iridiscencia que él no había notado antes. «Ha sangrado por mí», ella dijo en voz baja. «Nadie ha hecho eso nunca». Parte del trabajo, trató de desviar. «No», Yalidia negó con la cabeza. «No lo es. Nada de esto lo es. Lo que pasó entre nosotros antes fue un error», terminó Jude, aunque las palabras parecían falsas, una violación del protocolo. ¿Eso es lo que crees? Él conocí su mirada directamente. No, la honestidad pendía entre ellos. Peligroso y estimulante. Olria se acercó, ella levantando la mano para tocarle la cara. En mi cultura, la sangre tiene un significado más allá de lo físico, dijo. Cuando uno sangra por otro, se crea un vínculo. Cuando esa sangre se da voluntariamente, el vínculo se vuelve sagrado. Sus palabras tenían un peso más allá de su significado literal y de conocimiento de algo transformándose entre ellos. Deberíamos descansar, dijo Jude, de repente consciente de cómo cerca estaba ella. Unas horas, luego nos mudamos. Iria asintió, pero en lugar de alejándose, ella se acomodó a su lado, su cuerpo como una línea de calor contra su costado lesionado. Mi gente consideraría esta es la violación más grave del protocolo, murmuró. Un diplomático que busca consuelo en ella protector. ¿Y qué consideras? Necesario, respondió ella simplemente. En la oscuridad de su escondite, con enemigos buscando y relaciones diplomáticas desmoronándose, encontraron breve consuelo en la presencia del otro. La cabeza de Olria finalmente descansó sobre su hombro, su respiración se ralentizó a medida que el agotamiento la reclamó. Jude permaneció despierto, vigilante a pesar de su lesión. Su brazo rodeado la protegió, cruzando un límite que alguna vez había considerado inviable. Lo que viniera después, él lo sabía con absoluta certeza de que daría mucho más que su sangre para mantenerla a salvo. No porque fuera su deber, sino porque contra todo protocolo y toda razón, él se había enamorado de ella. El ciclo en la estación no trajo alivio. Jude e Iria navegaron a través de pozos de mantenimiento hacia el centro de comunicaciones donde esperaban enviar un mensaje seguro a las autoridades confiables en ambos mundos. El centro está justo adelante, susurró Jude, revisando su exhibición táctica. 2 guardias apostados afuera, ¿Saratier humano?, preguntó Iria. Uno de cada uno. Están trabajando juntos. Ellos intercambió una mirada sombría. La conspiración fue más extensa de lo que temían. Y puede crear una distracción, ofreció Iria. Sáquelos de la entrada. Jude negó con la cabeza. También arriesgado. ¿Vamos juntos o no vamos? Su mano encontró la de ella en la penumbra, los dedos entrelazándose. Desde su momento de cercanía la noche anterior, algo había cambiado fundamentalmente entre ellos, normativa y protocolo dando paso a una confianza más profunda. Hay otro enfoque, Olivia, dijo de repente. El acceso de control ambiental. Está directamente encima del centro de comunicaciones. Accedieron al panel y se deslizaron hacia adentro, arrastrándose por el estrecho conducto hasta colocarse sobre el buje. A través de la rejilla de ventilación, pudieron ver a un solo técnico monitoreando los sistemas.
A mi señal, Jude dijo, entraron en la habitación simultáneamente. Jude neutralizó al técnico con un rápido golpeo mientras Iria aseguró la puerta. Tenemos minutos en el mejor de los casos, dijo, tomando posición en un consola. Jude comenzó a codificar un mensaje que contenía toda su evidencia, estableciendo para transmitirlo tanto a humanos como a Zarat. ¿Crees que nos creerán? Preguntó Iria, su voz inusualmente vulnerable. Tendrán que investigar, la evidencia es demasiado convincente para ignorarla. A medida que se completó la transmisión, Jude sintió una repentina oleada de alivio. Pase lo que pase después, se sabrá la verdad. En ese momento de éxito, ellas barreras profesionales entre ellos parecían absurdas. Iria también debe haberlo sentido. Ella se movió hacia él, con un propósito en cada paso. Jude, dijo, su nombre una pregunta y una respuesta en una. Él sabía que él debería mantener la distancia, preservar lo poco que quedaba de protocolo. En cambio, él la acercó, acunándola con una mano, cara. Esto es una locura, susurró. Quizás, estuvo de acuerdo ella. Pero es nuestra locura. Cuando sus labios se encontraron, no fue el beso desesperado de su encuentro anterior, sino algo deliberado y profundo. Su cuerpo encajaba contra el suyo, como si estuviera diseñado para ello, su piel irradiaba un calor que llamaba a algo primordial en él. Si nos encuentran, él comenzó. No lo harán, ella calló. Él con otro beso, más insistente. Todavía no. En el centro de comunicaciones seguro, rodeados de peligro, rendido a lo que se había ido construyendo entre ellos desde ese primer momento en el hall de recepción. Uniformes y formales, el atuendo dio paso a la exploración y el descubrimiento. Las diferencias en su fisiología creando nuevos territorios de placer en lugar de barreras. Después, yacían juntos en un momento de paz imposible. El aire reciclado de la estación se enfría contra la piel caliente. En mi cultura, Olria murmuró, trazando el contorno de su herida vendada. Esto se consideraría un ritual vinculante, la ofrenda del cuerpo después de la ofrenda de sangre. Y en el mío, Jude respondió, sería motivo para un fiscal judicial inmediato. Un pequeño la risa se le escapó. Somos pioneros en las relaciones diplomáticas. El humor se desvaneció como la realidad se reafirmó. Jude revisó su exhibición táctica, notando con alarma de que patrullas de seguridad convergieran en su ubicación. Han rastreado la transmisión, dijo rápidamente, recogiendo su uniforme. Tenemos que movernos. Mientras se vestían, volvió el peso de su situación. Si es capturado, su nueva conexión sería utilizada en su contra. Prueba de juicio comprometido, de protocolos violados más allá de redención. Pase lo que pase, dijo Lidia, la compostura de sus diplomáticos regresa, no me arrepiento de esto, Jude aseguró su arma. Yo tampoco. La admisión se mantuvo entre ellos mientras se preparaban para enfrentar lo que viniera, siguiente. No como guardaespaldas y diplomático, sino como socios obligados por algo más que el deber o el protocolo podrían definir. Necesitamos separarnos, dijo Jude cuando llegaron a un cruce en los pasillos de servicio. Es nuestra mejor oportunidad para exponer la conspiración. La expresión de Iria se endureció, no me gusta. Yo tampoco. Él revisó su despliegue táctico. Pero si los dos somos capturados, se acabó. Esto cierto, uno de nosotros podría tener éxito. El plan era peligroso, pero necesario. Iria regresó a los cuarteles diplomáticos, alegando que Jude la había retenido en contra de su voluntad, jugando en ella narrativa de los conspiradores mientras recopilan inteligencia desde adentro. Mientras tanto, Jude accedería a la seguridad de la estación. Obtener pruebas irrefutables de las actuaciones de sus colaboradores, si no estoy en el punto de encuentro en 3 horas, tú lo estarás. Iria interrumpida, negarse a considerar la alternativa. Su despedida fue breve pero intensa, ambos conscientes de que podría ser su último momento juntos. Mientras Jude se dirigía hacia el cuerpo de seguridad, se encontró con el sargento Chen en un puesto de control. Arlo, exclamó, con el arma en alto. Retírate. Se le busca por secuestrar a la embajadora Olria y saboteando los sistemas de las estaciones. Jude levantó las manos lentamente, manteniendo la voz tranquila. Chen, tú me conoces. Tú vi las imágenes de la bahía de carga 3. Nart está involucrado, y esto es más profundo de lo que piensas. Su agarre en el arma vaciló, pero sus ojos se mantuvieron agudos.
Estás acusando al director de seguridad de Zarati. Esa es una gran afirmación, Arlo. Tengo pruebas, dijo. Las discrepancias manifiestas, el metraje, todo está ahí. Alguien está tratando de incriminarme para detener el tratado. Chen vaciló, luego bajó su arma. Ligeramente. Muéstrame rápido. Jude le entregó su dispositivo, manteniendo sus movimientos deliberados. Ella escaneó los archivos, su ceño fruncido se profundizaba con cada golpe. Esto se verifica, pero ¿por qué incriminarte? Porque me acerqué demasiado a Iria, admitió. Y saben que ella confía en mí, ayúdame a llegar al núcleo de seguridad, Chen. Podemos acabar con esto. Ella lo estudió por un largo momento, luego asintió. Está bien, pero si estás mintiendo, yo mismo te dispararé, Deal, dijo Jude, aliviado. Movámonos. Navegaron por los niveles inferiores de la estación, evitando patrullas. Acceso de Chen. Los códigos evitaron 2 cierres, pero el núcleo de seguridad estaba fuertemente custodiado. Jude se agachó detrás de un panel de mantenimiento, escaneando la entrada. 4 guardias, 2 humanos, 2 Zarati, estaban listos. Nosotros no puedo luchar contra eso, susurró Chen. ¿Alguna idea? La mente de Jude se aceleró. El conducto de ventilación por encima del núcleo. Está apretado, pero puedo caber. Creas una distracción. Chen sonrió débilmente. Yo soy bueno para las distracciones. Dame 30 segundos. Ella se escapó y pronto una alarma sonó desde un pasillo cercano, alejando a 3 guardias. Jude incautó la oportunidad, trepando al pozo y arrastrándose hacia el núcleo. El guardia restante no se dio cuenta cuando cayó silenciosamente detrás de ellos, desactivándolos con un golpe rápido. Dentro del núcleo, Jude accedió a la terminal principal. El sistema era un laberinto de archivos cifrados, pero su entrenamiento se activó. Aisló el acceso de Nartan, registros, revelando entradas no autorizadas en los sistemas de armas y comunicaciones de la estación. Una carpeta oculta contenía órdenes de sabotear el tratado firmado con un sello del Alto Consejo de Zarati. Te tengo, murmuró Jude, descargando los datos. Se encendió una alerta. Alguien había activado una anulación manual, la puerta se abrió deslizándose, revelando 3 2 armas de los guardias Zarati desenfundadas. Eres persistente, humano. Tresco se burló. Pero esto termina ahora. Jude paloma detrás de una consola mientras los rayos de energía abrazaban el aire. Devolvió el fuego, cortando el hombro de un guardia. Trescos apuntar era mejor, rozando el muslo de Jude. El dolor estalló, pero él lo empujó hacia abajo, enfocándose en la terminal. La descarga estaba al 92%. Ríndete, Arlo. Tresky llamó. No puedes ganar. La descarga llegó al 100%. Judas envió los archivos al dispositivo de Chen y activó una transmisión en toda la estación exponiendo las órdenes de Nartan. Los ojos se abrieron de par en par cuando las pantallas de la terminal se iluminaron con la evidencia. Se abalanzó Trescol, pero Jude fue más rápido, atacando, él al suelo. Lucharon, la fuerza de Tresky casi abrumaba, pero Jude apuntó a un grupo nervioso que había estudiado fisiología Zarati. Tresky se derrumbó, jadeando. Judas lo aseguró con restricciones justo cuando Chen irrumpió detrás de ella. Buen trabajo, Arlo. La seguridad de la estación está de nuestro lado ahora. Lidia, Judas preguntó, con el corazón latiendo con fuerza. Ella está a salvo, dijo Chen. Reeves la llevó al centro de mando. Nartan ha estado detenido. Jude exhaló, el alivio lo inundó. Terminemos con esto. En el comando en el centro, Lidia estaba junto a la embajadora Reeves, su expresión era una máscara de calma diplomática. Pero sus ojos se suavizaron cuando Jude entró, cojeando pero vivo. La sala bullía de actividad mientras los funcionarios de Human y Zarati revisaban la evidencia transmitida. Sargento Arlo, dijo Reeves, con un tono respetuosamente respetuoso. Tus acciones han expuesto una conspiración que podría haber destruido esta cumbre. Tienes mi agradecimiento. Y la mía, agregó Yalidia, dando un paso adelante. Su voz tenía una calidez que hizo que el pecho de Jude se apretara. Lo arriesgaste todo. Solo haciendo mi job, embajador, dijo, aunque sus ojos decían más. Nartan se contuvo cerca, mirándolos fijamente. ¿Piensas esto cambia algo?
El tratado seguirá fracasando. Demasiados se oponen. Cara de Iriael, su voz firme. Tus acciones prueban por qué este tratado es necesario. No podemos permitir que el miedo y la división nos definan. El comandante Vega se acercó, su expresión ilegible. Arlo, violaste el protocolo de una manera que yo no puedo, ignóralo. Pero salvaste vidas y preservaste las negociaciones. Eso vale algo. ¿Habrá consecuencias?, preguntó Jude. Vega a un lado. Una revisión formal, pero sospecho que la embajadora Yolidia el testimonio tendrá peso. La mirada de Iria se encontró con la promesa silenciosa de Jude. Me aseguraré la reseña es justa, comandante. Las negociaciones se reanudaron al día siguiente, pero el ambiente había cambiado. Los expuestos la conspiración unió a las delegaciones y se alcanzaron compromisos con sorprendente rapidez. El liderazgo de Olria, reforzado por su supervivencia y las acciones de Jude silenciaron a sus críticos. El tratado se firmó en una ceremonia silenciosa, transmitida a los mundos humano y Zarati como símbolo de unidad. Judas se paró en la parte trasera de la habitación, sus heridas vendadas. Su papel como guardaespaldas de Olria terminó oficialmente, el protocolo exigía distancia, pero cuando Yolidia lo miró durante su discurso, su sonrisa era para él sola. Después de la ceremonia, ella lo encontró en un pasillo tranquilo. Ya no eres mi guardaespaldas, Jude Harlow. Lo sé, Elsaid, acercándose. A pesar de sí mismo. ¿Eso cambia algo? Ella inclinó la cabeza, estudiándolo. En mi cultura, el vínculo forjado en sangre y confianza no se rompe fácilmente. Pero tú eres humano. Tu gente ve cosas de otra manera. Mi gente puede juzgarme por lo que hemos hecho, dijo sin rodeos. Pero no me importa. Quise decir lo que dije en el hub. Nosotros, vale la pena. Los dedos de Olivia rozaron los suyos. Un gesto. Tanto tentativo como audaz. Luego enfrentamos las consecuencias juntos. He solicitado un puesto diplomático permanente, al espacio humano. Hay mucho que aprender y quizás un lugar para que encontremos. El corazón de Jude se aceleró. ¿Dejarías tu mundo? Por la paz, dijo en voz baja. ¿Y para ti? Él la acercó. Protocolo olvidado. Su calidez, su aroma, la iridiscencia en sus ojos. Era todo lo que necesitaba. Entonces te seguiré a donde sé eso conduce. 6 meses después, Jude se paró en un balcón con vista a una colonia humana, mundo, el aire fresco con otoño. Olivia se unió a él, sus túnicas de Zarati mezclándose con ropa de estilo humano, símbolo de su nuevo rol de enlace cultural. El review había sido indulgente gracias a su influencia y al inesperado apoyo de Reeves. El rango de Jude fue reducido, pero había sido reasignado a su destacamento de seguridad, un compromiso que les convenía a ambos. Las estrellas se ven diferentes aquí, dijo Iria, apoyándose en él. Son las mismas estrellas, respondió Jude, envolviendo una brázala. Solo una nueva perspectiva. Ella sonrió, su mano encontrando la suya. Abajo, diplomáticos de ambos las especies se mezclaron, su risa fue un testimonio del éxito del tratado. Judas e Iria se habían enfrentado al escrutinio, su relación es un escándalo para algunos, un faro para otros. Pero en momentos como este, con ella a su lado, el universo se sintió correcto. ¿Alguna vez pensaste en ese primer día en Harmony? Él preguntó. Todos los días, dijo, me derribaste al suelo. No exactamente diplomático. Él se rió entre dientes. Salvó tu vida aunque. Y cambió de opinión, agregó, con la voz suave. El tuyo también, espero. Judas besó su frente, el gesto natural ahora. Más de lo que crees. Se quedaron juntos mirando las estrellas. Dos pioneros que reescribieron el protocolo con sangre, confianza y amor. El futuro era incierto, pero lo enfrentarían como se habían enfrentado a todo lo demás. Lado a lado, humano y Zarati, unidos por un vínculo que ninguna regulación podría romper.